Dios ha establecido que tus días tienen que ser extraordinarios, así que ven con una actitud de recibir lo que Dios tiene preparado para ti y sobre todo de aplicarlo. Amén. Vivir el reino no consiste en que tú conozcas muchas cosas, consiste en que lo que conoces lo apliques. Amén. Entonces no se trata de aprenderte la Biblia de memoria, se trata de conocer, escudriñarla y de aplicarla. Amén. Dios es un Dios de realidades y Él quiere que tú disfrutes su clase de vida. ¿Vamos bien? Vamos, Hebreos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1. Fíjense, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y en el 3 dice: pero los que hemos creído entramos ¿en dónde? En el reposo. Y hoy vamos a hablar en qué consiste el reposo. Si ustedes pónganle algo ahí, vamos a estar regresando a esta cita, pero si van a Génesis, por ejemplo, el día que Dios creó todas las cosas, en Génesis capítulo 2, en el versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, ¿y qué hizo? Lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Vamos bien? Entonces, el reposo, si ustedes se fijan, pues está establecido en el día 7. Pero es en el día que Dios decidió reposar de todas las obras que había hecho. La palabra reposo se traduce como descanso, ¿sí? Entonces, Dios ha establecido este día para que el creyente viva en él. Y no hablando de un día de la semana, que tú digas como el pueblo judío pues estaba determinado. Ahorita vamos a ver que el día 7 era un día donde no tenían que hacer labores. ¿Por qué? Porque era el día dedicado a Dios, ¿sí? Se suponía que en ese día era Dios el que actuaba, era Dios el que operaba. Es más, te voy a enseñar un ejemplo. En el año séptimo, por ejemplo, Dios les decía que no sembraran absolutamente nada, porque lo que sembraran en el año 6 iba a proveerles hasta 3 años, porque el día 7 era cosa dedicada a Dios. ¿En qué consiste? En que en el día 7 o en el día de reposo o en el reposo Dios actúa, tú no haces absolutamente nada. Por eso Dios ha establecido el reposo como el tiempo en el que el creyente tiene que estar viviendo, porque en el reposo se vive a través de la fe. No a través de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios hace en ti. Amén. Ahora, vamos a ver algunas citas. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Capítulo 31, versículo 13. Fíjate, dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardarán el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Ahora vete al verso 15, dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, ¿qué dice? Morirá. Ahora, esto pues estaba anunciando a Moisés, porque les estaba explicando en lo que consistía el reposo según la ley. Era un día en específico donde ellos tenían, es más, estaba hasta determinado cuántos pasos tenían que dar. O sea, era un día de descanso. ¿Vamos bien? ¿Cuántos? Bueno, yo no sé si aquí, pero hay gente que no descansa ni un día a la semana. Ni un día a la semana. Y toda la semana trabaja de sol a sol. No descansan, no disfrutan. Y eso no es lo que Dios ha preparado. Ahora que estábamos de viaje, comimos en un lugar que es de dueños creyentes, y es un lugar de comida rápida, pero venden pollo, ¿sí? ¿Saben lo que hace el dueño de todas estas franquicias? No abre los domingos. El día de venta más importante para muchos, él lo cierra, porque es el día que dedica al Señor y dice: todos mis trabajadores, es tiempo de congregarse. Fíjate su mentalidad, que no está pensando, porque muchos le han dicho: bueno, pues abre ese día y cierra uno entre semana. No, yo he decidido creerle a mi Dios, y siempre, de veras, o sea, ves todos los lugares llenos, desde donde
compras por auto o así, pero llenos. ¿Por qué? Porque Él ha decidido darle honor más a Dios que al dinero. Le da mayor honor a Dios que al trabajo. Dios es provisión, te da un trabajo para que lo labres, pero tu proveedor y tu deleite tiene que seguir siendo Dios. Entonces, Dios había establecido este día como un día consagrado para Él, santificado para Él. Y ahora ya no vivimos según Moisés, que un día de la semana tú tengas que cesar actividades. No, sino que toda tu vida ya no tiene que ser tu habilidad humana la que opere, sino que tiene que ser Él operando en ti. Tú estás llamado a vivir en el reposo. Y no como muchos chavos que dicen, bueno, sí, yo aquí me descanso y ya, que ni trabajan ni estudian. No, eso no es reposo. El reposo es creerle a Dios. El reposo es decidir creerle a Dios antes que a las circunstancias y aplicar su palabra. Tú reposas hablando la palabra, tú reposas escudriñando la palabra, tú reposas congregándote, tú reposas haciendo las cosas que Dios te diga que hagas. Eso es reposar, porque fe es obediencia. Y esto se trata de que tú escuches a Dios y hagas las cosas que Él te diga que hagas. Amén. Ahora, si vamos ahí mismo, pero vamos al capítulo 20, por favor, versículo 9. Fíjate, dice, 6 días trabajarás y harás ¿qué? Toda tu obra. El número 6 representa número de hombre o número de bestia, ¿verdad que sí? Pero representa la habilidad humana, lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Pero fíjate que dice en el verso 10, mas el séptimo día es reposo para Yahweh, ¿quién? Tu Dios. Amén. El día 7 es el tiempo de descanso porque es Dios el que tiene que hacer todas las cosas en ti. Aquí no se trata de tú hacerlo por tus fuerzas. ¿Cuántas veces sigues queriendo restaurar tu familia con tus fuerzas, enriquecerte por tus fuerzas? Y a lo mejor ahí la vas llevando, pero te cansas, te fatigas. Y a lo mejor para tener tu primer millón, no sé cuántos años van a tardar. Pero si tú sigues operando en la fuerza humana, estás muy alejado de vivir la clase de vida de Dios aquí. Porque o a Dios se le cree o se le cree. No tiene nada que ver tu fuerza humana. A Dios no necesitas demostrarle nada. Dios es Dios. Y Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es Dios, Dios es rico, Dios es sanador, Dios es. Pero tú necesitas tomar la decisión a quién le vas a creer o según qué sistema vas a operar. Y Dios ha establecido que tú operes en el reposo. En el reposo. Vamos a Jeremías, por favor, capítulo 17. Versículo 5. Dice, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su ¿qué? Por su brazo y te dice y su corazón se aparta de Yahweh. Te está describiendo una persona que no toma en cuenta a Dios, que todo lo quiere hacer por sí mismo, que confía en lo que Él puede hacer, pero entonces a Dios lo deja a un lado. Cuando tú quieres hacer las cosas por ti mismo, Dios está a un lado, no mueve ni un dedo. ¿Sí? ¿Lo están recibiendo? Porque Dios se mueve por fe. Hebreos 11:6 dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que para que Él actúe tú necesitas creerle. Dios no va a hacer nada en tu vida si no le crees. Es la fe como la puerta para que disfrutes de todo. Así dices, por fe para que sea por gracia. Amén. Pero dice cómo es la clase de vida de ese hombre. Fíjate en el 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y ¿qué más? Deshabitada. Una persona que no disfruta, que se cansa, ni siquiera se da cuenta de las cosas buenas que pueden venir porque está tan afanado que no alcanza a disfrutar. Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a ser Señor. Aún la Escritura dice que ahora tú eres Señor del día de reposo. Tú estás para que vivas en el reposo, donde tú decides creerle y Él actúa. ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver algo, vamos a ver un ejemplo. Quiero que vayan al libro de Éxodo, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 2. ¿Se acuerdan? Miren, Éxodo describe todo el tiempo, una vez que el pueblo de Israel
sale de Egipto. ¿Cuántos años estuvo esclavo en Egipto? 430 años aproximadamente, ¿sí? Pero estuvo el pueblo esclavo y estaba acostumbrado a obtener las cosas en base a sus fuerzas. Es más, tú antes de que llegaras aquí, estabas acostumbrado a hacerlo todo en base a tus fuerzas. Si querías conseguir algo, pues tienes que hacer, ¿ok? Y ahora no se trata que dejes de hacer cosas, simplemente que hagas las cosas que Dios te diga que hagas. A la gente le parece a veces irracional hablar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es lo que sustenta todo el universo. Eso es vivir en el reposo, aplicar y hacer como Él diga que lo hagamos. Amén. Es diferente, para el mundo podrá ser locura, pero para nosotros es nuestra realidad. Y créeme que varios aquí podemos testificar que cuando hablamos la palabra y establecemos la verdad en nuestras vidas, cosas diferentes suceden. Pero tenemos un factor en común: fe. Fe. Tú necesitas creerle a Dios. Es fe. Dios es el que sí puede, Dios es la suficiencia, Dios tiene todo el potencial para generar cambios en tu vida. Lo que necesitas hacer es creerle. Amén. Ahora, fíjense, vamos a ver qué sucedió. Dice en el 16:2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjate cómo era su hablar. Su hablar no era nada palabra de fe. ¿O encuentran algo de palabra de fe en ese? Nada. Ellos estaban quejando y se acordaban de cosas donde ellos eran esclavos. Hay gente así que luego dice: uy, no, a mí me iba mejor cuando no había recibido a Cristo. Mentira, mentira. Porque primero estabas condenado a muerte y ahora ahora tú ya tienes el boleto al cielo asegurado. ¿Sí? O sea, claro que no es lo mismo, pero necesitas alinearte, porque antes no estabas alineado. Ahora necesitas alinearte. Aún entrar al sistema financiero del reino es vivir en reposo, es vivir en reposo. Porque aunque no voy a hablar hoy del diezmo, pero aquellos que diezmamos, aquellos que ejercen el diezmo, es vivir en el reposo. Porque es creer que Dios va a generar todo, todo. Aquellos que lo entregan dicen: yo reconozco, Señor, y decido confiar en ti antes que confiar en lo demás. ¿Cuántos? Isaac tenía hermanos cuando Dios le pidió a Abraham que lo entregara. ¿A que le dijo: en Isaac te será llamada descendencia? Pero le dijo: dame a tu primogénito. ¿Y qué hizo Abraham? Lo entregó. Y lo único que tenía era la promesa de que en Isaac le sería llamada descendencia. ¿Me estás recibiendo? Cuando tú entregas el diezmo, lo único que tienes es la promesa. Pero eso es suficiente. Eso es suficiente. No necesitas nada más. Eso es suficiente. Amén. Bueno, pero vamos. Fíjate, dice en el versículo 4, ellos estaban quejando, pero Dios no los había sacado de Egipto para llevarlos al desierto y matarlos de hambre. Claro que no. Dios no te sacó del mundo para matarte de hambre acá. Dios te sacó del mundo para mostrar ahora sí quién es Él. Y en ti hay una diferencia clara. Amén. Pero fíjate en el 4: y Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Porque venía el día 7. Pero fíjate, dicen en el 6: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Yahweh, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahweh. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés: Yahweh os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan. ¿Hasta qué? ¿De quién iba a venir la provisión? De Dios. Ellos nada más tenían que hacer algo. Dios dio la orden, ellos tenían que salir y tomar. Es lo único. Vivimos en el tiempo donde lo único que tienes que hacer es creer y recibir. Sencillo. No es complicado. La gracia contiene la salud. ¿Qué tienes que hacer? Recibirla.
recibirla y no moverte de ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la palpes, pero no moverte de ahí. Miren, no voy a hablar de eso, pero a veces puedes ya estar casi por palpar las cosas. Y con solo una palabra que emitas contraria, es lo único que Satanás necesita para destruirte. Por eso dice, cállate de hablar el mal. No hables el engaño. Porque Satanás nomás necesita un resquicio para operar. Yo por eso les he dicho, ni siquiera si estás pasando por enfermedad, no chiquies la carne. ¿Quieres vivir la promesa? Levántate y sigue hablando la palabra, anclado en lo que Dios ha dicho. Porque Satanás no es misericordia. Él nada más viene a robar, matar y destruir. Y él nada más necesita que tú le des herramientas para que él opere. Por eso sean cautos en su forma de hablar. No le den herramientas a él. Ni siquiera me siento mal. No. Habla la palabra. Si vas a decidir creerle a los doctores, bueno, ve al doctor y hazlo a esa manera. Pero si no, afírmate a la palabra. Porque Dios a los tibios, ¿qué hace con los tibios? Los vomita y no reinan y no viven y no disfrutan. Y te puedes estar pasando toda la vida anhelando cosas que no estás disfrutando, cuando Dios es más real que la situación que tú estás pasando. Pero necesitas anclarte en lo que Dios ha hablado. Amén. Dios dio instrucciones y les dijo, van a salir y va a haber alimento, tanto en la tarde como en la mañana. Durante 6 días no tienen que guardar el alimento, va a haber alimento al siguiente día. Pero ¿sabes estos necios qué hicieron? Dudaron de las palabras de vida de Dios. Dios les dijo que ellos no tenían que almacenar, porque al siguiente día iba a haber provisión. Pero ¿cuántas veces operan en el miedo? Es más, Dios te dice, siembra esto, y te pones, no me alcanza, no, y si no, ya no tengo ni para comer, no. Oye, pero ¿quién te dijo que lo sembraras? Si lo vas a hacer, créelo, por obediencia, por pacto, y el resultado será que vas a cosechar, pero por obediencia, hazlo. Ahora, fíjate lo que hicieron. Vamos al versículo 13. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Por eso es maná, significa, ¿qué es esto? ¿Sí? No tiene otro significado. En su vida habían visto ese alimento. Imagínate lo glorioso, ¿eh? Estaban comiendo cosas que nunca habían probado. Y eso provenía del cielo. O sea, Dios te muestra cosas diferentes. Por eso dice, las cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado son las que he preparado para Isabel Rubalcaba y para todo el que crea. Amén. Pero fíjate, dice, y viéndolo en el 16, esto es lo que Yahweh ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomarán cada uno para las que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de ¿qué? ¿Verdad que no los iba a matar de hambre? Hay mujeres que comen 8 tacos. Hay mujeres que comen 2. Pues para todas había suficiente. Para todos había, la provisión estaba. No les iba a faltar, no los iban a matar de hambre. Lo que necesitaran comer, eso podían tomar. Pero fíjate qué hicieron. En el 19, les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello, ¿para qué? Para mañana, no había necesidad de ellos guardar. ¿Por qué? Porque Dios iba a proveer. Pero dice en el 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Pero dice, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos. ¿Quién? Dios les dijo que no lo guardaran. Dios se iba a proveerles. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con eso? Se echó a perder. Ya no sirvió. Aunque ellos quisieron ahí acaparar y guardar por si a Dios se le olvidaba que mañana teníamos que comer.
vamos guardándolo. Ese era su pensar. En realidad estaban dudando de Dios. Pero ¿qué iba a hacer cuando viniera el día 7? Iba a suceder algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de un día para otro se echaba a perder. Pero Dios iba a hacer con su capacidad que lo que tomaran para el día 6 iba a prevalecer durante el día 7 hasta que volviera Dios a enviar su alimento. Fíjate lo que dice en el 22, dice: en el 6º día recogieron doble porción de comida. ¿Verdad que esas fueron las instrucciones? Le dijo 2 gómeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cózanlo hoy, y lo que han de cocinar, cocínenlo. Y todo lo que les sobrare, guárdenlo. ¿Para cuándo? Para mañana. O sea, ya habían visto ellos que se iba a echar a perder. Pero Dios, como eran sus palabras emitidas, Él iba a preservar ese alimento durante el día 7. ¿Verdad que eran instrucciones sencillas? Pero fíjense qué hicieron. Fíjense los codiciosos, porque eso eran. Dice en el 25, el 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ¿ni qué? Ni hedió, no olía mal. Pero fíjense, dice: y dijo Moisés: cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yahweh, hoy no hallarán en el campo. O sea, ya Dios les había previsto para ese día. Pero dice en el 26, 6 días lo recogerán, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos incrédulos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, ¿y qué dice? Y no hallaron. ¿La fe qué es? ¿Alguien sabe? Dime un sinónimo de fe. Obediencia. Obediencia. Dios les dijo instrucciones claras de cómo iban a suceder las cosas. Dios había provisto el alimento aún para ese tiempo. Por eso no iban a encontrar. ¿Pero qué hicieron algunos? Ahí van. Vamos a ver otro. Mira, ve por favor a Levítico, capítulo 25, versículo 1. ¿Ya la tienen? Vamos a ver qué sucedía en el año 7. Dice: Yahweh habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo. ¿Para quién? Para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero al 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás ¿qué? Tu viña. Dice: lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella. ¿Para qué? Para comer. Un año entero sin trabajar. Imagínate ahorita que Dios te dijera: 6 años trabajas y 1 no trabajas. Quiero ver que sí dijeran amén y que lo hicieran. Pero ¿cuántas veces? Si no, dije: no, esto y lo otro. Lo que tienes que hacer es escuchar indicaciones claras de parte de tu Dios. Eran indicaciones. Y fíjate lo que dice en el 18: ejecuten pues mis estatutos y guarden mis ordenanzas y pónganlos por obra, y habitarán en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse, y habitarán en ella con seguridad. Y si dijeren: ¿qué comeremos el 7º año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición. ¿Cuándo? El 6º año, y hará fruto. ¿Por cuántos? ¿Por qué eran 3 años? Tú siembras al inicio del año, pero ¿cuándo cosechas? Al término. Entonces, durante el año 6, en realidad, pues nada más iban a cosechar. Pero el año 7, lo que sembraran en el año 7, que se suponía que se hubiera tenido que sembrar, ¿hasta cuándo lo estarían cosechando? Hasta el año 8. Pero les dijo: no trabajen el 7, empiecen hasta el 8. ¿Hasta cuándo viene la cosecha del 8? Hasta el 9. ¿Cuántos años Dios proveyó? 3. Lo necesario para que no se murieran de hambre. ¿Verdad que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios jamás te va a dejar. Lo que necesitas es creerle. Pero ¿sabes luego muchos que empezaron a hacer? A partir, dicen: bueno,
un pedacito de esa tierra la siembro. ¿Al cabo qué? Eso se llama dudar. Dudar. Porque Dios no te llamó aquí a que le cuestiones sus formas. Dios te puso aquí a que le creas y que obedezcas. Que obedezcas. Sus instrucciones son sencillas, pero necesitas acatarlas y hacerlo tal como Dios te dice que lo hagas. Mira, la Biblia te contiene hasta todas a esos preguntones que diario tienen que cuestionar. Ahí te la contesta. Si te preguntas, ¿y qué voy a comer? Y Dios, ¿y si diezmo? ¿Y si ofrendo? ¿Y si siembro? ¿Qué voy a comer? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Yo me encargo y proveo para todo lo que necesites. Por eso dice la Escritura que no estés afanoso ni por el que comer ni el que vestir, porque tu Dios es el que se encarga de todo lo que tú requieras. Amén, Dios es fiel. Ahora, regrésense a Hebreos capítulo 4. Ahora ya vimos lo que era el reposo, lo que representaba el año séptimo, lo que representaba el día 7. Pues ahora Dios no lo ha establecido nada más en un día de la semana. Dios lo ha establecido en todos tus días, porque vivir el reposo es traducido como que tú descansas y Dios mismo es el que hace las obras por ti. Amén. Miren, vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 una vez más. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haber lo que. ¿Quiere decir que hay gente creyentes que no están viviendo el reposo? Sí. Aquellos que dudan. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Dios actúa cuando le crees, pero si no le crees, entonces Él no puede actuar. Cuando ahí quieres hacerlo todo en base a tus fuerzas, pues entonces es tu habilidad la que está operando, pero Dios no requiere tu habilidad. Dios necesita que tú le creas. Les hago una pregunta, ¿por su habilidad podían ser salvos del pecado? No. ¿Por tu habilidad puedes salir de una enfermedad terminal? No. En muchas cosas la ciencia todavía está detenida, en otras ha avanzado. Pero Dios no tiene esa clase de límites. Dios todo lo ha entregado. Lo único que necesitas es creerle. Por eso dice, ten temor. Puede que algunos no estén viviendo el reposo, es una promesa, es un regalo. Pero ¿en qué consiste? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Todos ustedes están escuchando el mensaje de salvación, pero es su responsabilidad cómo lo escuchan y cómo lo reciben. Tú puedes estar escuchando que Isabel dice y dice cosas. A lo mejor estás pensando en todas las cuentas que tienes que pagar. A lo mejor estás pensando en qué vas a comer al rato porque ya tienes hambre. A lo mejor puedes estar pensando en la niña que te gusta que está ahí ubicada atrás. Puedes estar pensando muchas cosas, pero esos son estorbos para que recibas el mensaje. Tú ven aquí a escuchar, porque lo que vas a escuchar es necesario que lo apliques. Por eso les dijo, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, todos están escuchando, pero no a todos les aprovecha. Y dice, por no ir acompañada de fe, ¿en quiénes? En los que la oyeron. Tú a la palabra al estar escuchando tienes que añadir fe. ¿Por qué creen que yo al principio pues los guío? Eso ya tienen que venir ustedes preparados. Señor mío, gracias papá porque decido creer a lo que tú me digas que yo haga, Señor, en el nombre de Jesús. Y conforme a esa palabra actúo. Pero Dios es Dios y es generador de cosas extraordinarias, gente. Pero requieren creerle a Dios. Requieres creer. La fe es lo que te da entrada y la fe es lo que te hace vivir en lo sobrenatural. Es fe. Ahora, ponle algo ahí y vamos a Isaías 58, versículo 13. Al principio la pastora les decía algo, ¿verdad que estamos en el año de la buena voluntad de Yahweh? Eso no empezó en el 2015, eso empezó desde que Jesús resucitó y ascendió. El término año se traduce como era y el año agradable de Yahweh es hasta que venga el rapto. Todos los días tienes que estar viviendo la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué te va a hacer que lo vivas? Creer, creer. Yo decido creerte a ti, Señor, antes que a cualquier cosa. Es de valientes creer,
Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes hasta han sido criticados por su familia por venir a este lugar. Pero tú crees hasta cuándo hasta el final. Aún ellos van a ser bendecidos por los cambios que van a estar sucediendo en tu vida. Pero es tiempo de manifestación. Es tiempo donde el Espíritu Santo está haciendo lo que a Él le gusta hacer. Sanar, libertar, restaurar, consolar. Es Él haciendo la obra. Pues para disfrutar de todas esas cosas necesitas creer. Busquen algún milagro que hizo Jesús. ¿Y en cuál de ellos quedó fuera la fe? Nunca. Nunca. La fe siempre estuvo. No les decía, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Pero la gente necesitaba creer. Tú necesitas creer. Creer. ¿Vamos bien? Ahora, fíjense, en el 58, versículo 13. Miren, esto me gusta, subráyalo. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh, ¿qué dice? Lo ha hablado. ¿En qué consiste vivir en el reposo? Dejar de hacer lo que tú puedes hacer. Así dice, si dejas de hacer tu voluntad, de hablar tus palabras, de operar según tu propia prudencia, entonces vas a vivir lo que Dios ha establecido. Pero dice, si retrajeres, o sea, tienes que dejar de hacer lo que tú puedes hacer. En las cosas de Dios no sirve lo que tú puedes hacer, sirve lo que tú decides creer, porque es Él el que va a actuar en tu vida. Dice, la consecuencia dice, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, yo te haré vivir mi clase de vida, no según el mundo, sino según el cielo. ¿Qué tienes que hacer? Dejar de hacer lo que tú puedes hacer. Ay, pero me encanta esa parte donde dice, dejar de hablar tus propias palabras. Tradúzcanla. Dejar de quejarte. Dejar de hablar el engaño. La vida y la muerte están en poder ¿de qué? De tu boca. A lo mejor de repente sucede algo improvisto que te saca de tus planes y dices, ¿por qué ni siquiera digas por qué está sucediendo esto? Tú sigue creyendo en lo que Dios habló inicialmente y mantente firme en esa promesa hasta el final, porque Satanás lo que quiere es destambalearte para que caigas. ¿Quién viene a robar, matar y destruir? Satanás. Dios no. Su voluntad para contigo es buena. Amén. ¿Necesitas creerle? Sencillo. La fe no es difícil. No es complicado decidir creerle a Dios. Pero necesitas tomar la decisión. Dejar de hacer lo que tú puedes hacer. Ya no lo hagas en tus fuerzas. Ya no lo quieras hacer por ti mismo. A lo mejor eres muy bueno para hacer cosas. Qué bueno, gloria a Dios, pero Dios es mejor. Y si lo hace a su manera, créeme que los resultados van a ser más poderosos. Tú puedes intentar tener una buena comunicación con tus papás, joven. Pero cuando dejes que Dios y el amor de Dios actúe en esa familia, vas a obtener resultados diferentes. Esto llévalo a cada área de tu vida. Ya no vives según el mundo o los criterios del mundo, vives según Dios. Y Dios opera de una forma totalmente diferente. Tienes que dejar de operar según tus fuerzas y tienes que comenzar a creerle a Dios y dejar que sea su habilidad la que opere. Miren, Jesús lo dijo, si van a Juan, capítulo 14, miren, si alguien vivía el día de reposo, era Jesús, ¿eh? Y ahorita te voy a enseñar porque hubo religiosotes que cuando él sanaba en día de reposo, le decían, ay, ¿por qué es lícito sanar en día de reposo? Porque en el reposo sucede lo sobrenatural. Porque el reposo es la dimensión que Dios ha preparado para que el hombre viva. Dios no hizo para que viviera según el día 6, Dios hizo para que viviera según el día 7. Por eso Jesús hizo milagros el día 7, porque cualquier día era día de reposo, porque Él vivía en el reposo. Él vivía dependiendo de lo que Dios podía hacer. Miren,
Fíjense lo que dice en el 14:10. Dice, ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿Él hace qué? ¿Quién es el que hace todo? Dios. Tú solamente necesitas hablar sus palabras y Él es el que hace las cosas. Miren, vamos, Marcos. Vea Marcos capítulo 3, por favor. Voy a ir un poquito rápido porque quiero que todo entre, ¿sí? Marcos capítulo 3. Versículo 1. Fíjense, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, ¿cómo? Sana. Ahora vete a Mateo capítulo 12. Versículo 9, por favor. Fíjense, dice, pasando allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarles, ¿lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de ¿qué? De reposo. Entonces, ¿qué era lo que Jesús estaba enseñando? El reposo ya no venía a ser presentado como un día en lo particular en la semana. El reposo era una forma de vivir, donde no eras tú el que actuaba, sino era el poder de Dios operando en tu vida. Por eso Él dijo, mi Padre hace las obras. Él estaba determinando que no era su individualidad o lo que Él pudiera hacer, sino lo que Dios estaba generando en Él. En el día de reposo, Jesús hizo cosas sobrenaturales, porque aún Él venía bajo la ley, ¿verdad? Todavía marcaba como si fuera un día. Pero el reposo ahora está determinando en una vida constante. Todos tus días tienen que ser días de reposo, donde lo sobrenatural tiene que estar operando en tu vida, porque ya no eres tú el que actúa, es Dios el que opera. Lo que necesitas hacer es creer a su palabra y hablar su palabra. Amén. Eso es en eso consiste el reposo. El reposo no es estar sentado sin hacer nada. Y ahí, a ver Dios, a ver cuál de su voluntad quiere que yo viva. Su voluntad ya te fue dada, pero necesitas hacer las cosas que Él te diga que hagas. ¿Cómo sanó Jesús en ese tiempo? Escuchando indicaciones. ¿Qué le dijo al hombre? Extiende tu mano. E inmediatamente, pues sanó. No eran cosas difíciles, eran cosas sencillas, pero consistía en un corazón que escuchaba directamente la voz de Dios y entonces Dios operaba. Porque Dios jamás va a dejar avergonzado a aquel que le cree. Pero tú necesitas creerle a Dios. Si la palabra dice, habla, ordena, ejecuta, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo. Ay, pero si ya hablé la palabra y no sucede nada. Sencillo. Temamos pues, porque no sea que estando la promesa del reposo, algunos no la hayan alcanzado. ¿En qué consiste? Que cuando tú dudas, no estás viviendo en el reposo. Cuando dudas, no está Dios actuando. Pero cuando crees, entonces Dios actúa. Cuando crees, entonces Dios opera. Cuando crees, entonces el poder sanador, restaurador, sobrenatural de Dios empieza a operar en tu vida. Solamente necesitas creer. Vivir en el reposo es estar hablando las mismas palabras que Dios habla para que entonces Él haga las cosas. Yo no necesito hacer las cosas. Yo necesito creerle para que entonces Él haga las cosas. Esa es la diferencia, gente. Jesús no vino a que tú le demuestres a Él lo que puedes hacer. Jesús vino a demostrarte lo que Él sí puede hacer y lo que Él es capaz de hacer. Dios es fiel y si tú decides creerle a Dios, entonces es porque has decidido vivir su clase de vida. Ahora, regrésate a Hebreos, por favor.
4, versículo 6. ¿Ya la tienen? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos en quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia o porque no creyeron, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan ¿qué? Vuestros corazones. Eso es algo que tienes que hacer. El endurecimiento del corazón es insensibilidad a lo que Dios puede hacer. A veces tú crees que eres tan poderoso para hacer tantas cosas, a lo mejor porque has salido de muchas broncas, pero te has cansado y te ha dolido. Es más, ¿cuántas veces sigues reteniendo cosas contra alguien? Y dices, es que no puedo perdonar. Eso es falta de fe también y falta de obedecer. Porque es una orden que perdones, no es una opción, es una orden. A veces de verdad son tan sencillas las cosas de donde Satanás se ha agarrado para detenerte. Y una de ellas es un rencor. Un rencor. Si alguien no quiere que perdones, se llama Satanás. Si alguien no quiere que des, se llama Satanás. Pero en cambio Dios te enseña todo lo contrario, porque te ha entregado su habilidad, su capacidad. Tú no vas a perdonar por ti mismo o porque vayas a un grupo donde te hagan ahí coco wash y todo. No, sino porque es la unción la que va a estar trabajando en tu vida. Es diferente. Fíjate lo que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ni siquiera te pongas a pensar, bueno, es que cómo Dios le va a hacer para sacarme de esta situación. Ya tienes que ser, Señor, tú eres bueno y sé que eres poderoso, decido creerte y atender a tu voz. El cómo no me corresponde a mí, yo te creo a ti. Es tan sencillo, ¿a qué te preocupas? La palabra de Dios dice, por nada estés afanoso, por nada, exponle a Dios las cosas, pero tú no te preocupes, tú descansa y deja que Él actúe. Fíjate lo que dice en el verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, y subraya esto, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? De sus obras, como Dios ¿de qué? Yo ya no tengo que hacer nada, yo tengo que creer en lo que mi Dios sí puede hacer en mi vida. A lo mejor yo por mi fuerza humana no podría conseguir muchas cosas, pero cuando decido creerle a Él, decido depender de su habilidad. Y es diferente. A lo mejor no se podría construir una congregación más grande con el ingreso que tenemos, pero como no depende de nosotros y depende de Dios, solamente estamos escuchando indicaciones para lo que Él indique que tengamos que hacer. Es muy diferente. Es muy diferente. Se trata de que tú escuches a Dios. Tú fuiste elegido para escucharlo a Él y hacer lo que Él te diga que hagas. Es diferente, pero vivimos el tiempo de disfrutar la clase de vida de Dios, gente. No te quedes fuera, vívelo y sé parte de los que estamos glorificando el nombre de Jesús, viviendo las cosas. A mí no me gusta que me las cuenten, a mí me gusta vivirlas. A mí me gusta platicar con gente y que me diga, Dios ha hecho cosas en mi vida, y que yo también le diga, y Dios las ha hecho en mi vida. Vivimos el tiempo donde en unidad hacemos proezas, porque es Dios en nosotros. Ya Dios no está ajeno, es Dios en nosotros. Y su iglesia somos la que tenemos que manifestar quién es Él. Entonces, el reino, gente, si tú vuelves a leer el 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, el que ha decidido creer, el que ha decidido vivir según la fe, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Quiere decir que ya todo está hecho. El reino ahora está trabajando a tu favor. El reino operando. Tú descansando en hablar, en establecer, en hacer lo que Dios te diga que hagas, pero Él haciendo todo lo demás. Todo lo demás. Mire, tienes que llegar al punto que tú ya no tienes que buscar las cosas, Las cosas te buscan a ti. Dice que la bendición te llegará de golpe. De golpe. Eso es lo que Dios ha hablado. Eso es lo que Dios ha establecido para este tiempo. Por eso en Juan dice, no ames las cosas que están en el mundo. Mayor que todo eso sigue siendo Dios. Y cuando tú decides creerle a Él, entonces Él empieza a actuar. Dios es fiel, gente. Dios es fiel. Dile al que tienes al lado, Dios es fiel. Ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Jamás te va a fallar. Es tiempo de vivir su reposo.
Es tiempo donde ya no tenemos que hacer nosotros por nuestras fuerzas las cosas. Que a lo mejor han venido cosas, tienes que tomar decisiones, tienes que hacer trámites, tienes que hacer un negocio, lo que sea. Ponte a escuchar, porque vas a escuchar indicaciones donde Él te va a decir lo que tengas que hacer y todo se va a ir dando. Así son las cosas de Dios. No cuestan trabajo, se van dando. Amén. Cierra ahí tus ojos donde estás. Yo no sé por lo que has venido pasando. Yo no sé qué situación tengas. No sé cómo te has fatigado, cómo te has cansado. No sé cuánto te ha dolido. Pero lo que hoy sí te puedo decir es que su presencia es suficiente. Y que ahora te corresponde vivir reposado, donde Él es el que ejecuta todas las cosas en tu vida. Y ahí conmigo, Señor Jesús, decido creerte a ti. Hablar lo que tú me digas que hable. Hacer lo que tú me digas que haga. Pero en el nombre de Jesús, hago a un lado lo que yo podía hacer por mí mismo. En el nombre de Jesús. Y declaro que es tu habilidad, tu capacidad fluyendo en mi vida. En el nombre de Jesús. Está escrito que así como tú eres, así soy yo. Y sé que tú has abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo decido creerte a ti y desecho toda duda, todo miedo, todo afán, ansiedad en el nombre de Jesús, y decido poner toda mi confianza en lo que tú puedes hacer, en lo que tú eres, Dios, y que eres fiel a mi vida, y sé que jamás me vas a dejar y jamás me vas a desamparar. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra ahí tus ojos. Y ordeno paz en tu vida. Toda fatiga, todo cansancio, en el nombre de Jesús yo lo echo fuera y ordeno nuevas fuerzas en tu pueblo, Señor. Gracias porque eres tú operando en sus vidas. Eres tú operando en sus matrimonios. Eres tú operando en sus familias, Señor. Gracias porque aún palabras fluyen de sus labios para lo que ellos tengan que estar ordenando y estableciendo. Declaro, papá, que eres tú haciendo las cosas. Gracias porque sé que tienes cuidado de tus hijos y jamás, jamás vas a fallar. En el nombre de Jesús. Ordeno paz. Ordeno paz y descanso en tu gente, Señor. Gracias porque tú eres Dios de consolación, donde tú tomas el control de todo y donde ahora tú eres el que hace las cosas, Señor. Yo los bendigo, papá, y declaro que la paz reina en sus corazones, en sus vidas, en sus casas, y tú los haces estar seguros. En el nombre de Jesús. Gente, les amo. Desechen el orgullo, desechen la soberbia y humíllate delante de Dios y dile: sé tú ahora en mi vida. Sé tú en mi vida. A lo mejor vas a llegar a casa, te vas a encerrar y le vas a decir: sé tú en mi vida.